Y acá nos lleva un poquito la discusión a plantear por qué las empresas necesitan EPM hoy, ¿sí? Y cuando hablamos de EPM, creo que vale la pena acá introducir el concepto. EPM por Enterprise Performance Management, si quieren, es como un gran paraguas donde englobamos los ejercicios de planificación corporativa, ¿sí? En todo sentido, en todo ámbito, en toda función corporativa. En última instancia es un enfoque de gestión, que lo que va a hacer es permitir conectar la planificación del negocio con la planificación financiera y operativa para poder tomar decisiones mejor informadas, comparando un escenario y haciendo seguimiento y fundamentalmente, o sea, haciendo el seguimiento del desempeño bajo una lógica común, es decir, todos mirando los mismos números, los mismos supuestos, ¿sí? En ese sentido, nosotros solemos trabajar con un software líder marcado y que es además herramienta de elección de grandes compañías, que es Anaplan. Josefina Jofi va a estar contando cuáles algunos desafíos que hemos solucionado, que hemos ayudado a solucionar a grandes empresas gracias a la implementación de Anaplan para este tipo de desafíos. Básicamente, y sin profundizar demasiado, o sea, lo que puedo mencionar es que es una plataforma de planificación interconectada, ¿sí? Que me permite justamente esto, visualizar escenarios, realizar reforecast, replanificación, prácticamente de forma inmediata, viendo su impacto final, ¿sí? Y en última instancia esto me va a permitir, digamos, acelerar y soportar esa demanda en cuanto a la toma de decisiones ágiles, fundamentalmente, ¿sí? Este proceso integrado, ¿sí? O sea, obviamente que no elimina los roles de las distintas funciones, HR, finanzas y demás, sino que lo que hace es coordinarlo sobre una base común, sobre una única fuente de verdad, donde tenemos el negocio definiendo objetivos y demanda, ¿sí? Como marca un poco esa caracterización del proceso completo que introdujimos acá, ¿no? O sea, tenemos el negocio que define objetivos y demanda, ¿sí? Esa demanda se traduce en capacidad, luego en headcount, luego en costo y por último en impacto financiero y en seguimiento de desviaciones. Por supuesto también que en la práctica probablemente los pasos 2 y 3 se hagan en paralelo, ¿sí? Digamos, hay una cierta tensión entre la demanda bottom-up de los gerentes y la capacidad top-down que el negocio puede absorber, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La gracia de tener un modelo integrado es justamente que esa tensión se va a resolver en base a datos comunes, ¿sí? Y no en base a, por decirlo de alguna manera, reuniones de pasillo, ¿sí? Justamente tenemos los datos y el proceso definido de tal manera que me permite, digamos, sostener, soportar esa toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no existe un proceso integrado bajo una misma plataforma y bajo una única fuente de verdad? Bueno, tenemos los problemas que solemos ver, que las áreas piden dotación sin una lógica clara de la capacidad requerida. Por otro lado, finanzas recibe tarde esos cambios y termina haciendo consolidaciones manuales que, de nuevo, llevan tiempo. A veces hay ausencia, vamos a decir, de trazabilidad entre una decisión de headcount y su impacto en el P&L, ¿sí? De nuevo, lo que decía antes, es muy importante tener esa capacidad de ver qué pasa si un cambio o una decisión, ¿sí?, concreta, cuál es su efecto en última instancia en el P&L, ¿sí? Un ejemplo, vamos a decir, concreto, ¿sí? VP regional, se propone abrir una operación, vamos a decir, en un país de Latinoamérica, en Chile, en el Q2, 30 personas, ¿sí? Si no tenemos un proceso integrado, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, recursos humanos va a armar el plan de hiring. Finanzas va a estimar el costo en una planilla aparte. Operaciones va a pedir el espacio físico. Después, bueno, por otro lado vamos a tener legales mirando temas de contratación local y demás, ¿sí? Todos van a llegar a las sesiones de alineación con probablemente números distintos. Con un proceso integrado, en cambio,
el supuesto de, vamos a decir, apertura en Chile, en Q2, de 30 personas, es únicamente un input que va a disparar automáticamente el costeo con las cargas locales y las consideraciones locales, va a disparar el calendario de hiring, va a disparar la necesidad del espacio concreto y a su vez va a brindar visibilidad en el impacto en el P&L, ¿sí? Consolidado, básicamente. Entonces, la discusión o la conversación deja de ser en cuanto a cuál es el número correcto a cuál es la decisión correcta, ¿sí? Porque, de nuevo, tengo los elementos para la toma de decisiones que necesito, ¿sí? En última instancia, podemos decir que la estructura, digamos, laboral entonces deja de ser una conversación aislada y pasa a ser parte de todo ese modelo de negocio y financiero integrado. Ahí había, creo que nos salté, ¿podemos volver una slide todavía? Ok, está. Entonces, sí, esa, perdón, ahí, Miros. Decíamos, digamos, si mañana, y esta es una pregunta que les dejamos, ¿sí? Si mañana cambia una hipótesis, ¿sí? en sus modelos, ¿cuánto demoran en rehacer el modelo? ¿Sí? Y esto un poco como disparador en cuanto a la necesidad muchas veces de salir del Excel, ¿sí? O sea, salir del Excel y dirigirnos hacia un proceso integrado, de verdad, ¿sí? Entonces, perdón, el siguiente slide, vamos, creo que una para atrás. Y la próxima, por favor. Entonces decía, ¿no? O sea, que dejamos la pregunta planteada. ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? Y acá me imagino que la mayoría se va a sentir identificado. A ver, el Excel como herramienta de planificación es la regla, ¿sí? Es la regla y es la regla tanto en compañías pequeñas como medianas como grandes, aunque no parezca. La realidad creo es que no necesitamos demonizar al Excel, ¿sí? Obviamente que va a seguir siendo útil para análisis puntuales, pero sí el problema va a aparecer cuando Excel se convierte en el sistema principal de planificación, ¿sí? Y acá vemos varios problemas. Cuando ese es el caso, a ver, en general vemos que hay múltiples archivos, ¿sí? Por país. Hay múltiples planillas, ¿sí? Que van y vienen, versión 1, versión 2, BF, BF2F, ¿sí? Y en general hay dificultad de entender cuál es en realidad la última versión con la que cada equipo está trabajando, ¿sí? Los cambios manuales son muy difíciles de auditar, ¿sí? Hay baja trazabilidad, ¿sí? de esos cambios. A veces hay dependencia de las personas que desarrollaron y mantienen esas planillas gigantes, ¿sí? Vemos casos donde, digamos, no son simplemente planillas que andan dando vueltas, sino que cuando se intenta integrar ese ejercicio, tal vez todo recae en un mismo Excel con 30 tabs, y bueno, todos sabemos los problemas que eso a su vez trae, ¿sí? En última instancia, ¿qué sucede? La replanificación toma tiempo, ¿sí? Entonces, pasando a un proceso integrado, uno va a tener una única lógica de cálculo y datos comunes, única fuente de verdad, fundamental para la toma de decisiones. Voy a tener la posibilidad además de tener control de versiones y workflows entre áreas, es decir, workflows bien definidos. Voy a poder, como dijimos varias veces, comparar escenarios sin tener que reconstruir nada, y eso casi en forma nativa, porque el mismo sistema, la misma herramienta me lo permite. El ejercicio de hacer el seguimiento anual, ¿sí? Cuando uno va comparando qué es lo real contra lo que fue planificado originalmente, o sea, contra el budget, y a su vez contra lo que fue forecasteado, o si naturalmente tenemos un ejercicio de forecast mensual, ¿sí? Que va actualizando esa perspectiva o esa expectativa de lo que va a pasar,
necesito poder comparar, ¿sí? De alguna forma, esas 3 variables o esos 3 números y entender por qué, el porqué de las diferencias, ¿sí? Fundamentalmente, digamos, el problema de perder mucho tiempo en la replanificación se va, ¿sí? Prácticamente desaparece cuando tengo un único proceso integrado, ¿sí? Entonces, creo que no estamos diciendo que hay que reemplazar Excel mañana, pero sí que cuando el costo de seguir en Excel, ¿sí? Y ese costo medido en horas perdidas, en decisiones tardías, en errores y demás, superan el costo de implementar una plataforma, bueno, digamos, ahí es donde la cosa empieza a tener sentido, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. 5 minutitos más. Bien. Bueno, y por último, y creo que, a ver, con esto estamos, a ver, creo que, de nuevo, importante remarcar que como mensaje me parece que las organizaciones que mejor gestionen, teniendo en cuenta los desafíos de este año y los desafíos que van a venir, ¿sí? Esas organizaciones que mejor gestionen, digamos, probablemente sean aquellas que mejor conecten las decisiones de talento con su impacto financiero y con los objetivos de negocio, ¿sí? Esa es en última instancia, vamos a decir, la visión de una planificación integrada, ¿sí? Entonces, como desafío sería dejar de trabajar sobre decisiones reactivas, sobre baja visibilidad de lo que sucede, con desvíos tardíos, con headcount que está desconectado del presupuesto, fundamentalmente con mucho esfuerzo manual, mucha manualidad y muy poca, y en consecuencia diría, ¿no? Porque la poca capacidad de simular y de responder a preguntas de qué pasa si o qué pasa cuando tal escenario se da en vez de otro, o cuando tal variable cambia, es justamente eso, no poder simular, ¿sí? Entonces, vamos a tener como objetivo poder pasar de la nómina presupuestada a un verdadero workforce planificado, ¿sí? Pasar de tener archivos separados dando vueltas a una única lógica. Pasar de mirar datos históricos a poder anticipar escenarios, ¿sí? Dejar de discutir números y discutir decisiones, valga la redundancia, pero digamos, es muy relevante. Tal vez mirándolo desde el lado, parándome desde el lado del CFO, o qué preguntas deberíamos poder responderle, o qué preguntas debería el CFO poder responder en 5 minutos, y ahí mirando un poco esto, digamos, en cuanto a visibilidad, drivers y demás, ¿no? Si decimos, ok, visibilidad por posición, ¿no? Debería poder responder, ok, ¿cuánto nos cuesta cada variable, cada vacante abierta hoy en día? ¿Sí? Si tengo drivers estandarizados, ¿no? Es decir, ¿por qué tuve un X desvío en nómina en tal mes? ¿Sí? Es decir, poder responder concretamente y fácilmente, por ejemplo, escenarios comparables. ¿Qué pasa si, concretamente, si el costo laboral de golpe crece, o sea, ¿qué pasa? 2 escenarios. ¿Qué pasa si hay un efecto regulatorio que me aumenta el costo del salario mínimo, ejemplo concreto, ¿sí? ¿O qué pasa con nuestro costo laboral si de golpe cambiamos nuestras propias perspectivas de crecimiento, ¿sí? En cuanto a la conexión, además de headcount y finanzas, ¿no? Si congelo las vacantes no críticas 90 días, ¿sí? ¿Cuánto estoy ahorrando y qué riesgo estoy asumiendo en base a eso? ¿Sí? Y en última instancia también, cuando pensamos en gobierno compartido, entre recursos humanos, finanzas y el negocio, la pregunta es, bueno, ¿están mirando los mismos números cuando deciden? Digamos, y es fundamental que así sea, ¿sí? Bueno, esto un poco, creo que estamos bien de tiempo, como para darles una mejor perspectiva, una perspectiva desde nuestro lado acerca de cómo estamos viendo esos ejercicios de planificación. De nuevo, esto como dije antes,
La regla es planificar en Excel, la regla es que existan ciertas desconexiones entre áreas, ¿sí? A veces tal vez caracterizamos un poco de forma extrema estos problemas, pero es un gris, ¿no? Es un continuo en cuanto a los problemas que se estén enfrentando hoy en día.